Seguimos con más en La Tecla, la entrevista ahora de Pachi con Javier Delgado, el secretario seccional de ANSAFE en el departamento General López. Hablan sobre lo ocurrido la semana pasada en el Consejo Municipal, fuerte discusión con el oficialismo, principalmente con Juan Ignacio Pellegrini, el presidente del Consejo, que en un rato nos va a visitar nada más. Ahora compartimos la charla con Javier Delgado. Este día puntualmente en el Consejo los concejales opositores, que son minoría, iban a presentar un proyecto de rechazo a la reforma previsional que está llevando a cabo el gobernador en la provincia, digamos. Recordemos que al otro día se votaba en senadores. Y bueno, en el marco de esa sesión, los concejales opositores solicitaron al presidente del Consejo que por favor nos dieran la palabra unos minutos para expresar cuál era nuestra opinión al respecto, ya que se estaba tratando ese tema. Y bueno, el presidente del Consejo, Pellegrini, nos negó la palabra, y ahí fue cuando muchos de los presentes comenzaron a enfadarse, porque bueno, sabemos que el Consejo muchas veces trata diversos temas de algún modo, y cuando son temas incómodos que a ellos no les gustan, se manejan de otro modo. Lo que planteó el presidente del Consejo como rechazo, como argumento, era que después que terminara la sesión nos iba a atender. A lo cual nosotros le dijimos que nos teníamos que ir a trabajar. Nosotros fuimos a las 12 del mediodía que empezaba la sesión, muchos docentes a las corridas saliendo del primer turno de la mañana y otros antes de entrar a la tarde. Después de las 13:15 nos tenían que ir todos los docentes a la escuela. Bueno, nos dijo que en la sesión no iba a dar la palabra, a lo cual nosotros le alcanzamos a decir que bueno, que nos parecía completamente injusto que él impulsa junto con el gobernador una política de ir en contra del ausentismo, y si nosotros ese día nos quedábamos y no íbamos a trabajar, no solo perdemos el día de trabajo, sino también el presentismo. Y también le argumentamos que bueno, que a ver, él eso no lo puede entender porque hacía un mes que se había ido de vacaciones a Estados Unidos y él cobró el sueldo completo, es decir, la dieta de concejal. No solo no le descuentan por ausentarse, sino que cobró el salario. Entonces, que nos pida a nosotros que nos quedáramos. Que debe ser más alto que el que cobran los docentes, ¿no? ¿Tenés idea de cuánto gana un...? La verdad que no, pero me imagino que debe ser muy abultado. De hecho, hemos escuchado algunas veces que concejales opositores han querido tratar el tema y la mayoría automática del Consejo se ha negado. A nosotros puntualmente en cuanto al funcionamiento del Consejo, lo que nos parece es que esto le hace mal a la democracia. Es decir, esto de las mayorías, que hasta el propio liberalismo siempre incentivó la pluralidad de voces y que las minorías puedan expresarse. Bueno, estamos ante un presidente del Consejo que no deja expresar a las minorías, y por otro lado porque fueron los concejales de la minoría que pidieron que nosotros pudiéramos hablar unos minutos. Y después también el doble discurso y esta indignación que genera que gente que se va al exterior de vacaciones en pleno agosto, todo un mes, cobra todo su salario y argumenta a los cuatro vientos que los problemas de la sociedad es porque la gente no trabaja lo suficiente o porque, por ejemplo, los trabajadores estatales tenemos mucho derecho. Y es él también el que ha incentivado el tema del presentismo. Entonces, o sea, para él no hay presentismo, para todos los trabajadores estatales sí. Para él sí hay actualización salarial y un salario con el cual no solo llega a fin de mes, sino que además se puede ir a Estados Unidos, y nosotros estamos peleando o estamos cerca de la indigencia. Entonces, genera mucha indignación que gente, reitero esto. Pero él también es empleado estatal, o sea, no es empleado, pero sí vive del Estado. Bueno, pero de otra forma, ¿no? Porque, digo, de otra forma porque no tiene... Debiera ser un par más bueno, que un enemigo. Claramente está yendo en contra de los intereses de la docencia, pero además con un nivel de prepotencia y de caradurismo que no tiene parangón, digamos. O sea, decirle a porque digamos, los que estamos trabajando somos nosotros. Digo, no sé qué trabajador se puede ir un mes a Estados Unidos y que encima tener la plata para irse a Estados Unidos y encima que además no le descuenten un solo peso de ese mes. ¿Qué trabajador lo puede hacer? Entonces, por eso yo digo, a ver, alguien que se caracteriza por no tener las condiciones de un trabajador, que le diga a los trabajadores que trabajan poco o que deberían trabajar más,
o que se deben jubilar con una edad mayor, o que tienen que hacer un esfuerzo con su salario y no pedir tanto aumento, la verdad que genera mucha indignación. Más allá de esto que es grave, esto que pasó, ¿no? El miércoles pasado, el contrapunto con el presidente del Consejo, más grave aún es la reforma que está en marcha y que también incluye, entre otras cosas, que ya lo están aplicando, que es el descuento por paro. Sí. Sí, nosotros estamos... ¿Cuáles son los puntos que más críticos para ustedes de esta reforma previsional que quieren llevar adelante, que cuenta con amplia mayoría para ser votado, ¿no? Sí, nosotros hemos visto a un ejército de funcionarios en nuestro departamento salir a defender esta reforma. Y ahí también hay dinero, ¿no? Porque todo este ejército de funcionarios vive del Estado, digamos. ¿Sí? Y están promoviendo una reforma que es completamente regresiva. Algunos puntos de la reforma. Para poder jubilarte con el 82% móvil, tenés que tener 33 años de aporte y más de 60 años de edad. Otro punto regresivo. El jubilado actual va a tener que dar un porcentaje de su jubilación para la caja. O sea, ya aportó toda la vida. Va a tener que ahora comenzar a aportar. Se le da facultades al gobernador que si hay alguna reforma a nivel nacional que alargue la edad o la movilidad, también automáticamente el gobernador tenga la facultad para hacerlo. El cálculo del 82, teniendo más de 33 años y más de 60 años, es calculado no con los últimos 20 salarios como se lo hacía antes, sino con un cálculo diferente que baja incluso, o sea que no es el 82. Y después también recordemos que el jubilado actual está cobrando mucho menos que lo que cobraba hace 6 meses, porque el activo actualmente está cobrando un premio en negro que gira alrededor del 11, el 12%, que no se traslada a jubilado. Es decir, que la persona que se va a jubilar en el futuro no solo va a aportar más años de edad, no solo va a aportar más años de aporte, digamos, sino que además va a haber una diferencia abismal entre lo que estaba cobrando siendo activo con lo que va a pasar a cobrar siendo jubilado. Y estamos hablando que los activos estamos más cerca de la indigencia que de la pobreza. Entonces, claramente es una ley regresiva. Ayer escuchábamos a la senadora decir en un medio local que, bueno, que siempre no son bienvenidas las noticias que no son gratas. Y sí, bueno, obviamente, no sé qué pretenden, que la gente aplauda esto. Y por otro lado decía que, bueno, que no era tanto como decíamos nosotros. Nosotros lo que yo estoy comentando es lo que está en la ley y en el dictamen. Porque, ¿qué pasa? El gobierno provincial está contando, dan años progresivos para el año que viene, para el año próximo, en donde no se aplicaría con todo la ley, sino que sería progresiva. Pero a partir del 2029 queda lo que yo estoy contando. Entonces ellos cuentan lo que sería progresivo como que es el espíritu de la ley, cuando lo que hay que contar es lo que la ley va a terminar estableciendo, no lo que va a quedar como transitorio para los próximos años. Entonces, bueno, a todo esto, digo, hemos visto un gobierno provincial muy condescendiente con un gobierno nacional a la hora de reclamar los fondos que nos debe Nación para esta misma caja. En principio parecía que no se podía establecer nunca un paralelo entre Javier Milei y Puyaro, pero hay muchas cosas que lo asemejan al gobernador con Javier Milei, sobre todo en materia de ajuste, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Y yo lo que he visto, digo, me parece que más allá de lo que puedo opinar en términos personales, a nivel objetivo, digamos, sabemos que el país viene en crisis ya desde hace muchos años, pero siempre se le pide a los mismos el esfuerzo. Yo, si no, de último habría que chequearlo, pero no he visto una sola medida del gobierno provincial para el sector económico más concentrado de la provincia. Todas las medidas son, o el esfuerzo se le pide a los trabajadores. Entonces, bueno, la verdad que eso genera indignación y en ese sentido está en sintonía con el gobierno nacional, en donde se habla mucho de libertad, pero el único que está, o los únicos que están incrementando la libertad son los poderes concentrados de la economía, y quienes vivimos de un salario cada vez tenemos menos libertad, porque cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, cada vez estamos más cerca de la indigencia, cada vez empeoran nuestras condiciones de trabajo, cada vez nos quitan algunos de los derechos que teníamos como
valiosos para nosotros, como era una ley previsional provincial. Entonces, en ese sentido hay una clara sintonía. Hay comunicados de la CGT, bueno, de ustedes mismos con respecto a este rechazo, ¿no?, de reforma previsional. ¿Se va a canalizar en alguna marcha más digamos, o multitudinaria en algún momento? Bueno, lamentablemente nosotros puntualmente a lo del Consejo fuimos solo el sindicato docente, digamos. Podrían haber ido otros sindicatos estatales, lamentablemente no asistieron. Y nosotros puntualmente lo que hemos buscado es la... ¿Fueron convocados todos y alguien no fue? ¿Cómo fue el tema? Sí, la idea era que si se va a tratar en el Consejo, que es una agenda pública, un repudio en contra de la reforma previsional que perjudica a los trabajadores estatales por un conjunto de concejales, lo mínimo que teníamos que hacer nosotros como sindicato es asistir a esa sesión. Y obviamente pedir la palabra para contar lo que nos está pasando. Bueno, algunos sindicatos no asistieron lamentablemente, digamos. Y después, por otro lado, en Santa Fe nosotros el jueves vamos a movilizar y hacernos presentes en la explanada de la legislatura como lo hicimos la semana pasada.